Bienvenidos a todos a un nuevo blog de Proyecto Plutarco. Hoy os vamos a hablar sobre las ideas de educación que tenía Plutarco, porque sabemos que era un señor muy instruido, que había estudiado la filosofía platónica, que había viajado por motivos de sus estudios, pero en su obra, además, como no, encontramos las ideas que él tenía sobre la educación para los jóvenes de su tiempo. Muy en su línea, Plutarco va dejando estas ideas un poquito por aquí, un poquito por allí, en tratados como los Praecepta Coniugalia, los consejos para el matrimonio, o de Amore Prolis, sobre el amor a los hijos. Pero además tenemos varios tratados que se han considerado o clasificado como tratados ético-pedagógicos, en los que Plutarco habla constantemente de cómo se debe educar y para qué sirve educar a un ciudadano. Estos tratados son el De Libris Educandis, sobre la educación de los niños, De Audiendis Poetis, o cómo escuchar a los poetas, y De Audiendo, o cómo se debe escuchar. Este último, que se parece mucho al segundo, en realidad se llamaba en la antigüedad sobre el escuchar a los filósofos, pero se fue abreviando y se ha quedado simplemente en De Audiendo. Ahora, la caracterización de tratados ético-pedagógicos incluía otros dos tratados. Uno de ellos, de música, sobre la música, se centra exclusivamente en la enseñanza o la didáctica de la música y por tanto hoy no nos vamos a centrar en él. El último, que también incluía, es un tratado que no nos ha llegado y que simplemente sabemos de él por el famoso catálogo de Lamprias, es decir, esa lista del siglo IV que parecía incluir todas las obras de Plutarco. Este es el De Nobilitate, del que tampoco vamos a poder hablar porque no lo tenemos. Tratados sobre el tema de la educación hay bastantes, de hecho era como un subgénero bastante extendido en la antigüedad. Particularmente en época helenística y en época imperial, se ponen bastante de moda y se va viendo como un cambio en el concepto en sí de la educación. Si en principio parecía más enfocada a los pedagogos, los maestros y el rol que estas figuras externas tienen sobre los niños, poco a poco se va interiorizando de alguna manera el concepto de educación, recayendo sobre la familia y el entorno directo, y entendiendo la educación como un proceso de automejora a través del estudio, del esfuerzo y de la práctica personal. De esto precisamente es de lo que nos habla Plutarco. No nos vamos a centrar en los tres tratados individualmente, sino que vamos a intentar extraer algunas ideas comunes que Plutarco deja caer por aquí y por allí en los tres tratados, pese a que cada uno tiene un enfoque individual. Las ideas clave que hemos podido extraer son tres. Una de ellas es la educación como camino hacia la virtud. Ya sabemos que a Plutarco le interesa un hombre de buenas prácticas éticas, preocupado por el más allá y por salvar su alma, moderado y comedido. Pues bien, para él la educación, es decir, el esfuerzo en el estudio y en la práctica del día a día, es cómo se mejora y se alcanza la virtud. La segunda idea que encontramos en estos tres tratados es el valor del silencio. Plutarco no solo enseña que hay que saber reconocer el valor específico que se encuentra en la poesía, ni enseña únicamente cómo mejorar y practicar en la filosofía, en la búsqueda de la verdad, sino que aconseja, sobre todo en estos tres tratados, que hay que saber callarse. En estas obras nos da un montón de anécdotas históricas de personajes que supieron callar cuando debieron y otros que no supieron callar. Y como nos resume Plutarco en el de Libris Educandis, nadie se ha arrepentido nunca de haber callado, pero innumerables veces de haber hablado, porque lo que se calla se puede decir fácilmente, pero lo que se ha dicho ya no se puede recuperar. Cuando uno se mantiene en silencio, aprende a oír intentando entender lo que nuestro interlocutor nos está transmitiendo. Y no solo a oír buscando ya de antemano qué queremos contestar cuando termine de hablar. Y en tercer lugar tenemos la filosofía como comprensión de la verdad. De todas las disciplinas teóricas, Plutarco entiende que la filosofía es de las más altas, junto con la teología, porque es la que se ocupa o la que se especializa en las afecciones del alma y por tanto es la única que ayuda a curar y a cuidar el alma mientras está en el cuerpo, la que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y por tanto es un aspecto fundamental de la educación de cualquier ser humano. Fundamental pero extremadamente compleja y el propio Plutarco avisa en este tratado.
en estos tratados que el joven estudiante no debe desesperar si le parece muy difícil. De todas formas, como decíamos antes, cada uno de estos tratados tiene un objetivo o una idea propia o específica. El de Liberis Educandis se centra sobre todo en lo que es la crianza y va hablando de las distintas etapas, desde que se es bebé hasta que se es adulto, del niño y del entorno del niño. Es bastante interesante ver cómo Plutarco, o pseudo Plutarco en realidad, porque se ha considerado que este tratado podría no haber sido escrito por Plutarco, enfatiza que hay una primacía de lo aprendido sobre lo innato, es decir, de la paideia sobre la eugeneia. Y a ello además le añade un tercer componente, que sería el ejercicio, la práctica. Según Plutarco, hay muy pocos hombres en la historia que tuvieran los tres componentes por igual, que fueran perfectos o unos genios. Pero sí nos dice que cada ser humano puede suplir lo que le falte con un poco más de las otras dos características. Y por tanto, de nuevo, que no desesperemos, que siempre se puede mejorar. En el segundo de los tratados, en el de Endis Poetis, Plutarco se centra en el componente de audición, cómo se debe oír a esos poetas. En nuestro caso sería cómo se lee a los poetas, porque nosotros tenemos tendencia a leer cuando ellos pronunciaban los poemas en voz alta. Básicamente, Plutarco nos cuenta que hay que saber escuchar correctamente a los poetas para separar lo que es puramente estético y las formas que simplemente aportan placer de las enseñanzas que son útiles al ser humano. Y de hecho nos indica que si la filosofía es bastante árida y difícil para un joven, empezar por la poesía y aprender a interpretar correctamente la poesía es como una vía propedéutica o una vía de iniciación hacia la filosofía. Esto entonces conecta con el tercero de los tratados que estamos mencionando, que sería el de cómo escuchar los discursos filosóficos. Curiosamente, este tratado es de una actualidad bastante asombrosa, porque aunque a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar discursos filosóficos, sí que estamos acostumbrados a ir a conferencias, debates, clases de profesores. Y Plutarco lo que hace es instruir al alumnado en cómo debe comportarse en esas ocasiones. Ofrece consejos sobre que no hay que interrumpir al orador, hay que tener una actitud apacible y con una buena perspectiva para el que está hablando encuentre caras amigas entre el público, hay que evitar gestos como la impaciencia o estar llamando la atención sobre uno mismo. También da consejos sobre qué tipos de preguntas hay que hacer y cómo hay que abordarlas. Y al mismo tiempo advierte que tener una buena disposición general no significa que haya que creer automáticamente todo lo que el orador nos dice, porque el orador se puede equivocar o puede saber menos que nosotros en ciertas cosas. Pues bien, estas son algunas de las ideas que nos cuenta Plutarco sobre la educación en la antigüedad y en su época. Y si estáis interesados en el tema, podéis encontrar más información en nuestro Instagram. Con ello os dejamos y nos veremos en el próximo blog de Proyecto Plutarco.